Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en A Contragolpe en este hermoso domingo de diciembre. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos. Oiga, qué bonito está transcurriendo el mes de diciembre. ¿Sabe con qué nos inició este mes? Con ese homenaje tan merecido al maestro Cheo, licenciado. Sí, hombre, ¿Verdad qué merecido, qué alegría? La ciudad se puso bien bonita, muchas actividades culturales y muy merecido el homenaje. Cheo, son pocas las personas que podemos decir pasan a la historia en vida. Normalmente no es así, pero el caso concreto tuyo, y no por halagarte el oído, te mereces que en vida se te hagan tantos homenajes porque has hecho una labor artístico-musical para Oaxaca increíble, hermosa. Felicidades, Cheo, y un fuerte, muy fuerte abrazo. Claro que sí, y además, ¿se acuerda que una vez lo entrevistamos? Algunas veces vino aquí al programa de radio, y cuando tuvimos que hacer alianza con él, se hizo alianza para hacer cosas muy bonitas en la Casa de la Cultura. Yo creo que sí, y la verdad es que el maestro Cheo ha sido, junto con otras personalidades, grandes personalidades de la música en Oaxaca, pues uno de los paladines en este siglo XXI y también parte del siglo XX, porque aportó muchísimo, no solamente como músico, sino también como funcionario en la Escuela de Bellas Artes, como director de la Banda de Música del Estado, como director de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, y además todo lo que ha enseñado a una nueva generación de músicos. Claro que sí, bueno, pues ahí está una huella que ha quedado y que ha dado mucha alegría para Oaxaca, y pues sí, así está transcurriendo este día, y hoy estamos a domingo, a 8 días de la Noche de Rábanos, porque estamos transmitiendo este programa en 15 de diciembre. Dentro de 8 días será la Noche de Rábanos. Les da tiempo para leer en Oaxaca Espacios Culturales, la crónica que describe la Noche de Rábanos, Alejandro Méndez Aquino, su libro que es también maravilloso para consultar, y bueno, a disfrutar mucho de esta fiesta que, como lo decíamos hace 8 días, tiene un sentido profundo, no es nada más el adornar los rábanos y decir, ¡ay, qué bárbaro! Es un contacto con la tierra y es un encuentro entre la tierra y la creatividad de las personas. Bueno, pero creo que ya llegó el momento en que Solecita Alvarado nos dé su comentario cultural de esta semana. Adelante, Sol. Gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este domingo de diciembre del 2024. Les platico que en el Museo de las Culturas de Oaxaca se inauguró la exposición temporal El lado B de la escucha de Rubén Toledo. La muestra estará vigente en la sala Domina de este recinto hasta marzo del 2025 y la entrada es libre los domingos. Ya puedes recorrer la exposición Arte y Escritura Benissa, la colección Howard Lake, en el acervo de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Esta exposición trata de una valiosa y poco conocida colección arqueológica que reunió desde mediados del siglo XX el artista norteamericano Howard Lake, quien vivió en la Posada La Sorpresa de Mitla, sede del renombrado Museo Frisell. Estará vigente hasta el 30 de marzo del 2025 y por supuesto que la entrada es gratuita. Son los últimos días para que visites en el Museo Estatal de Arte Popular la muestra Sueños y Añoranzas, collage del maestro Francisco Hernández, una muestra de 40 piezas que muestra parte del proceso creativo e imaginario del maestro Hernández, quien a través de sus obras nos comparte sus sueños, cuadros que parecieran estar en tercera dimensión y que asemejan un cuadro al óleo, utilizando materiales como hilos, papeles, telas, texturas diversas, vigente hasta el 19 de enero del 2025 en San Bartolo, Coyotepec. En el Museo de Filatelia de Oaxaca se inauguró la exposición de filatelia temática Round de Sombra, Historia de los Campeones Mexicanos. Esta muestra es un recorrido donde el boxeo cobra vida a través de timbres, planillas y hojas, recuerdo de todo el mundo, y fue realizada en colaboración con Adrián Román. No te la pierdas, el MUFE se ubica en Constitución 201 y la entrada es libre. La Fonoteca Juan León Mariscal presenta el próximo martes 17 a las 6 de la tarde el concierto Ecos de América con Alejandra Esqueda, soprano, y José Estrada, tenor, en el atrio del Centro Cultural San Pablo. Y el jueves 19 a las 7 de la noche se presenta el concierto The Many Moods of Christian
con la Camerata Oaxaca y Coro Samuel López, director, en el claustro de este recinto. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación, y también puedes disfrutar de esta presentación desde el Facebook de la Fundación Harm. Hoy no te puedes perder a las 11 de la mañana la conferencia Sanándome, Encontrando el Poder de Ser Yo, que presenta la amiga Rocío Aragón. Información por WhatsApp al teléfono 951-127-9128. Y en la Biblioteca Nestrosa, el viernes 20 a las 7 de la noche se presenta el concierto Oráculo Cantor, cantos ancestrales con la potencia de la música popular latinoamericana contemporánea, conformado por 13 cantos, 13 cartas y 13 historias, con María Eugenia Coronado Ferrer, entrada libre. En los regalos de Navidad, Año Nuevo o Reyes, incluye el libro Oaxaca, Espacios Culturales, este hermoso libro de un enamorado de Oaxaca y su patrimonio cultural, Guillermo García Manzano. Adquiérala en Carteles Editores. Date una vuelta por nuestras redes sociales, en donde nos alojamos como A Contragolpe Oaxaca, y desde ahí continuemos nuestra charla. Regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido, les deseo un excelente inicio de semana. Un abrazo. Qué bonito comentario nuevamente, ¿eh? Siempre comentario interesante porque nos describe una actividad constante en esta preciosa antequera de Oaxaca. Así es, y bueno, hay que ir a todas estas actividades. Mucho éxito a Rocío Aragón, una gran amiga de A Contragolpe, que ahora ya inicia como conferencista y seguro tiene mucho que contarnos. Felicidades, Sol, porque ya va a ser 18 de diciembre, que es el Día de la Virgen de la Soledad, patrona de nuestra querida Oaxaca, ¿verdad, licenciado? Y curiosamente, patrona de los marineros también. Patrona de los marineros. Sí. ¿Y qué pasaría con la perla? No sé, nunca se pudo recuperar, ¿verdad? Ah, eso sí, no sé, al parecer no. Ni la perla, ni la corona. Qué bárbaro, qué tragedia para los oaxaqueños y para la fe de un pueblo tan apegado a la Virgen de la Soledad, que la nombró su patrona. Y que está llena de celebración y llena de momentos tradicionales, los cumplimientos de los estandartes que llegan muy desde mañana al templo, a la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Soledad, las mujeres que van en su calenda y que salen a la ciudad con sus canastas a dar cumplimiento, porque las mujeres que van como chinas oaxaqueñas en esta fiesta van porque tienen una promesa, porque van a dar un cumplimiento o van a agradecer. Y también, por supuesto, esta devoción tan bonita en Viernes Santo, cuando la Virgen es sacada al atrio y la gente va a darle el pésame porque murió su hijo. Son momentos que agarran el corazón y que nos hacen pensar en que somos seres humanos, que somos personas, y lo bonito que es vivir en Oaxaca. Cuando se coronó por primera vez a la Virgen de la Soledad en una nueva corona, no la que actualmente posee, sino la que desapareció. Ah, mire. Hubo un poeta que para mí, repito, y lo he dicho 1000 veces, es el mejor poeta que ha tenido Oaxaca en el siglo XX, el doctor Francisco Hernández Domínguez, y que ganó un concurso precisamente con un poema llamado Corona Oral a la Virgen de la Soledad. No sé, por aquí lo debo de tener, y si es así en alguna ocasión, pues vamos a tratar de interpretarlo aquí para que lo conozca mucha gente. Precioso poema, Corona Oral a la Virgen de la Soledad. Y también, ¿se acuerda usted que doña Arcelia Yañiz escribió un poema bonito, muy bonito, a la Virgen de la Soledad? Y también ella hablaba de que de sus primeros trabajos de reportera fue justamente hacer el reporte de la fiesta de la Virgen de la Soledad. Pues algún día dedicaremos a la Virgen de la Soledad un programa, creo que es muy importante, independientemente de que se sea o no creyente, de que se sea o no católico, de que haya pues amor o ignorancia al respecto. Creo que lo que podemos cubrir es precisamente el sentir de un pueblo hacia su patrona, como le ha llamado. ¿Y se acuerda usted de aquella vez que fuimos a una conferencia ahí en la Soledad de Luis Felipe Sigüenza? Muy buena también. Muy buena investigación él presentó sobre el tema y sobre pues la manera en que ella llegó a Oaxaca y cómo fue el milagro y cómo fue que se decidió ahí construir su santuario. Yo creo que es una fiesta grande, muy oaxaqueña, que no debemos perder, porque como sucede con estas fiestas religiosas, son espacios donde nos reconocemos y donde también se nutre nuestra identidad y el sentido de vivir en esta tierra.
finalmente Porfirio Díaz también añoraba la basílica, añoraba a la Virgen de la Soledad y era devoto. Sí, él pretendía que sus restos descansaran en la cripta de la Basílica Menor de la Soledad. Algunos dicen que ya está ahí, pero la verdad es que eso no lo sabemos a ciencia cierta. Todavía Montparnasse tiene un monumento a don Porfirio Díaz. Ahí está el oficial. Pues bueno, vamos a hacer nuestro primer corte. Quédese porque ya empezó esta conversación en A Contragolpe. Agradecemos a La Mexicana que nos permite transmitir en el 570 de AM, en el 94.9 de FM, y a ustedes por el favor de su atención aquí en las redes sociales. Quédese porque la conversación ya empezó aquí en A Contragolpe. Un espacio cultural. Porfirio Díaz, soldado y presidente. ¿Quién era en realidad Porfirio Díaz? Un capitán en Ixcapa que, atravesado por una bala, supo derrotar al enemigo. Un comandante en Oaxaca que con un puñado de hombres asaltara trincheras y llegaba al corazón de la ciudad. Un coronel en Jalatlaco que, transformando la derrota con el ímpetu de su esfuerzo, le quitaba la victoria a sus contrarios. Un general en Puebla que caía con la avalancha sobre los mejores soldados del mundo y era mandado detener en su carrera de persecución. Un Bonaparte en Arcola, cuando en Miahuatlán atravesara el río para quitarle los cañones y el parque a los contrarios. Un Monque en Saint-Privat, cuando manejando batallones en el ajedrez del combate, sacaba de su estrategia y de su genio para los campos desconocidos de la Carbonera esta hazaña perdurable y esta preciosa victoria al enemigo. ¿O fue tal vez aquel presidente que como militar desterrara a los franceses y como primer mandatario afrancesara al país? Fue el apaciguador de un México inquieto e inconforme. Fue el dictador inflexible y sanguinario que contestara con amplio cinismo un telegrama en el que instruía repugnantemente: mátalos en caliente. Fue un estadista querido, odiado, despreciado, corrompido, injusto. ¿Quién fue en realidad Porfirio Díaz? Por ahora, concretémonos a decir: Porfirio Díaz fue el soldado de la patria. Un espacio cultural. Ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe. Y bueno, hace unos días, Prometeo, estuvo pues de plácemes París, porque se recuperó de un incendio de hace 5 años, pues simplemente Notre Dame, la catedral de Nuestra Señora de París. Platícanos de ello, ¿no? Pues a mí se me hace que es muy afortunada la fecha, porque independientemente de que el presidente Macron haya querido cerrar con broche de oro un periodo, que no es el final para él, pero puede ser, coincide con estas fiestas de fin de año que simbólicamente nos llevan a María, Madre de Jesús. O sea, al nacimiento de la palabra de Dios, lo que representa a Jesús, o de la esperanza, o de la luz del conocimiento, o de todo lo bueno que queramos ver en Jesús, seamos o no católicos o cristianos. Todo el monumento en sí, dedicado a María, por eso se llama Nuestra Señora, y de hecho la mayoría de los templos católicos levantados entre los siglos XII y XIII recibieron patrocinio de los templarios que regresaban de Tierra Santa,
y todos están dedicados a Nuestra Señora, en todas las capitales europeas donde construyeron esto. Todos están dedicados a ella, porque ellos tenían una fortísima devoción a la Virgen. Y yo creo que si alguien de ustedes visita Tierra Santa, les va a surgir esa admiración por María. Desde luego, por Jesús ya está, pero por María, que a veces es como un poco desconocida. Digamos que la catedral es María. La catedral es la representación de la mujer, de la madre, de la tierra. De hecho, la forma de la iglesia, que ahora ya le rescataron el cielo tachonado de estrellas, es un cosmos, es un universo, es el cuerpo celeste, es el cuerpo de María que va a dar nacimiento a alguien que surge de ella. Si al edificio lo analizáramos en corte, digamos, lo pudiéramos cortar transversalmente, veríamos los cimientos, las catacumbas que vienen a ser la cueva, el origen, lo oscuro. Recuerden que en una cueva nació Jesús y que por circunstancias que narran los evangelios apócrifos, José llevó a María a una cueva donde la atendieron 2 parteras de por ahí. Pero bueno, pudo haberla llevado a otro lado, pero la metió ahí. Ahí nace Jesús. ¿Por qué en una cueva? Ya veremos. Pero tiene que ver con salir de la oscuridad y venir a la luz. Salir de la humedad y venir al mundo que va a fertilizar con su pensamiento, con su cariño. Y luego está la nave en sí, o sea, el mundo, el cosmos, donde él va a desarrollar su actividad, Jesús, ¿no? Su actividad de profeta. Y hasta arriba pues está la aguja, que fue la que todos sentimos cuando vimos en la televisión que cayó. Es que cayó. Y aunque estuviéramos a miles de kilómetros, sobresaltamos, lloramos, maldecimos al destino, cómo se podría caer. No solo porque se cayera, porque se puede volver a hacer, sino por lo que significa. Claro. ¿No? La Virgen pues, estaba hasta allá arriba. Claro que afortunadamente habían desmontado muchas de las esculturas. Creo que la Virgen también, la original, que es del siglo XII. Actualmente volvieron a poner las imágenes y las volvieron a patinar, las limpiaron y les pusieron otra vez pátina para que parecieran antiguas. Son esculturas del siglo XIX. Las hizo, las mandó a hacer el arquitecto Violet Leduc, restaurador, que usaba criterios de restauración que no son los de ahora, pero que se referían más bien a la reconstrucción. Por eso en la actualidad hay quienes dicen que no debió restaurarse así porque no sé qué. Sí. Bueno, no es una restauración, es una reconstrucción. Están dándole el esplendor del siglo XIX, como quedó. Porque si hemos visto las fotos, quedó mejor que nueva. Sí. No está tan blanca la piedra. Yo nunca la vi blanca cuando estuve ahí. No, ni yo tampoco. Estaba tan sucia que no se notaba que era blanca. Pero es piedra caliza blanca, es la pureza de la Virgen. Era una catedral blanca. De hecho, la Catedral de León, por ejemplo, se llama la Pulcra Leonina. O sea, la Blanca Leonina pues, está dedicada a la Virgen. Ay. Es pulcra, es blanca, es inmaculada. Yo me acuerdo perfecto cuando sucedió el incendio que hicimos el programa de A Contragolpe y que usted nos explicó, arquitecto, justamente la composición arquitectónica, el valor histórico, los procesos de construcción, y por eso es muy, muy importante su comentario ahora, porque justo estamos cerrando ese ciclo, y ahora nos aclara usted que fueron criterios de reconstrucción, no de restauración, porque finalmente sí quedó muy dañada. Y yo creo que en aquel entonces, y ahí sí no me acuerdo, ¿cuál era el principal reto que había que salvar cuando ocurrió el incendio? ¿Cuál era lo más grave que había que...? Bueno, lo primero, consolidarla, sí, que no se cayera que lo no demás. Se acabara de caer. Porque sí quedaron dañadas algunas bóvedas, algunas columnas, algunos muros, pero sobre todo el techo, que es muy frágil. Claro. Tiene como 12 centímetros de espesor de lajas de piedra y sí quedó muy dañado. De hecho, repusieron muchas piedras. Pero bueno, la catedral es la maqueta, digamos, la maqueta simbólica de la Virgen, y dado que hablamos de la Natividad, vemos que aunque en la actualidad ya no tiene el laberinto que tenía en el centro del crucero, como todas las catedrales góticas, ahora todo el piso tiene una especie de damero, todo es blanco y negro, que así viene siendo ya desde siglo XIII, porque el blanco y negro obviamente nos enfrenta a lo blanco y a lo negro de nosotros mismos. Claro. Es para que uno piense en sí, ¿a qué veniste a la iglesia? Claro, puedes venir como turista, tomarte una selfie, salirte y no pasó nada. Pero si vas a la iglesia como peregrino, como creyente, como en tu búsqueda espiritual, como en tu camino iniciático, el piso te está hablando.
Si entras humilde viendo, lo primero que ves es el piso, pues para no tropezarte por lo menos. Es blanco y negro. Y ahora que quedó tan pulido, yo creo que es como un espejo y uno se ve ahí. Entonces te ves en blanco y te ves en negro. Es importante, por eso hay que ir por ahí a ver cómo quedó esto. Es que eso iba yo a decirle. Entonces ahora hay otra tarea, otro compromiso de inicio de año. Hay que hacer esa visita para ver cómo si quedó. uno levanta los ojos ahora, por lo que se ve en la tele, ves el colorido que tiene. Es que los templos eran de colores, ahora los vemos monocromáticos, las fachadas y todo, los vemos de cantera, de piedra, de mármol, todo blanco, todo gris o sepia, ¿no? Pero todo era de colores, todo estaba pintado. Y en la actualidad tomaron los colores que hay en los vitrales y con esos colores reprodujeron para pintar los ornamentos interiores. Es lo que ha llevado a mucha protesta a decir, oye, esto parece un casino de Las Vegas. Por ahí hay alguien que está protestando. Tiene más colores que una alfombra. No es eso. Es que así era. Todo. Claro. Si vas a Santiago de Compostela, ahora ves el retablo gigante que es la fachada principal, toda de colores. Cuando se restituyen los colores, las cosas cambian. Nos hemos acostumbrado a ver las cosas blanco, con la pátina que decía usted, ¿no? Y pues el color se cayó. Sí. Y actualmente todo está de colores. Si alguien ya visitó París y visitó la Santa Capilla, Saint-Chapelle, o como se pronuncie, que es la capilla privada de los reyes Luises de Francia, que ahora está abierta al público y que sale la película esta basada en Dan Brown. Bueno, pues esa capilla está totalmente restaurada a colores y uno entra y ve una sinfonía de color. Ay, qué bonito. Bueno, ahora así está Nuestra Señora. Fíjate que lo que dices acerca de, pues que eran de colores, simple y sencillamente es como decir, bueno, el rosetón va a ser de un solo color. Pues no es cierto. No, porque además ahí estás leyendo, es un libro abierto. Claro, y es una preciosa, y ese sí se salvó íntegramente, ¿verdad? Sí. Y hay que ver que el rosetón principal, el que da al sur, el que tiene que ver con el solsticio de invierno, sí, quedó intacto y está dedicado a la Virgen. Obviamente toda la catedral está dedicada a la Virgen. Sí. Entonces, qué bueno que lo inauguren en esta época de Navidad, previo al solsticio. No sé si así le salió o fue a propósito, pero yo creo que si metió la mano el clero de allá, sí buscó que coincidiera más o menos con, si no la fecha exacta, sí con estas fechas. No, y el presidente de Francia feliz de la vida, porque claro, como tú dices, está concluyendo un ciclo más que puede seguir, pero está concluyendo ahorita. Y la verdad es que el momento histórico que vive el mundo, en donde puede reunirse al mismo tiempo con el rey, bueno, el príncipe de Inglaterra, con el presidente electo de los Estados Unidos. Ahí andaba Zelensky de Ucrania. Ándale. Bueno, no, el muy rey listo, de Mónaco, en fin. Sí, claro. Vaya, fue algo muy importante. Fue importantísimo. Sí, porque es un monumento de talla mundial. Es un monumento que no solo es francés, que cuando lo hicieron Francia no existía como Francia, que la conocemos ahora, pero es un monumento a la cristiandad y es un monumento a la Virgen, que la Virgen es cósmica, digamos, ni siquiera es solo católica. Y además, que ha sido inspirador ese monumento inmenso de cosas que han trascendido en la literatura, por ejemplo, la obra de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, maravillosa. Hay un capítulo que él le dedica, y es muy amplio, a leer él con ojos de crítico de arte el templo, y es de donde saca la idea de que el monumento es un documento, lo que ahora dicen los investigadores. Puedes leer piedra por piedra la historia del procedimiento constructivo, la historia de los reyes de Israel, las historias diversas, está lleno de historias. Todavía no tenía las gárgolas que después tiene, esas que son famosas ahora que puso Viollet-le-Duc, porque él murió antes de que lo restauraran. Sí. De hecho, la vio en ruinas, porque la catedral estaba en ruinas después de la Revolución Francesa, y por eso es que la relata con tristeza, y dice, si estos vándalos supieran leer lo que tenemos en este codo tallado de madera, no estarían aquí amarrando chivos y orinándose dentro de la catedral. Sí. Entonces, él hace un relato magnífico, emocionante, léanlo, que te hace querer el edificio. Pero también cosas trágicas que han acaecido ahí en la misma catedral. Una gran mexicana que se suicida, pues que fuera compañera de José Vasconcelos, nuestro oaxaqueño. Pero que en la historia oficial de la catedral no aparece, en su página no la mencionan. Claro. Bueno, pues vamos a hacer nuestro siguiente corte,
qué bonito estamos platicando en esta mañana decembrina en Oaxaca. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí en A Contragolpe. Y bueno, y se ha platicado mucho acerca de lo de la Catedral de Notre Dame, este inmenso monumento en honor a la Virgen María. Pero bueno, creo que hay mucho que comentar sobre esto, pero también sobre la Navidad. El 25 de diciembre, en el siglo IV, fue cuando se instituyó como que fuera el nacimiento de Jesús. Sí, dado que la Biblia no menciona la fecha exacta, No. se ha tenido que calcular según el criterio de cada quien y hay diversas fechas para el posible nacimiento. Cada quien tiene la suya en cada religión, pero en la católica se llegó al consenso de que fuese el día 25 y que se asumieran las fiestas saturnales romanas como las fiestas navideñas, incluso el periodo que va casi desde el inicio de Adviento, o sea, de principio de diciembre hasta el 6 de enero, que es la Epifanía, que lo celebramos con la llegada de los magos. Todo ese es el periodo de las Saturnales romanas que coinciden con el solsticio, ¿no? Con el solsticio de invierno, que es la oscuridad que nos va a dar lugar a la luz, y que es muy simbólico porque pues, la luz es Cristo. De hecho, Jesús es un Dios solar en su origen, y se le llama la luz del conocimiento, la luz del alma, ¿no? Entonces es muy apropiada la fecha, y ya de ahí calculando hacia atrás, pues se determina también la fecha de la Anunciación, que fue el 25 de marzo. Así es. Porque entonces calcula ya 9 meses, no, pues entonces sí tuvo que ser. Y que desde los católicos hacen estos rezos que llaman la caminata de la Encarnación, que rezan el rosario todos los días o hacen una oración particular encomendándose a la Virgen María desde ese 25 de marzo hasta el 25 de diciembre para acompañar a la Virgen en su proceso del embarazo. Nace Jesucristo en una cueva en Belén, ya lo explicaste muy hermoso cómo se determinó esto, pero llegan los llamados Reyes Magos, guiados por la estrella de Belén, para ubicar exactamente el sitio del nacimiento del Salvador. Y aquí entra el mito y la historia. Sí, es importante señalar que Mateo no habla de reyes, habla de magos. De magos. Claro. Magos de Oriente. Dice varios magos de Oriente. Fueron 3, 4, 5, no sabemos. Ni sabemos si eran negros o güeros y si iban en camello o en elefante. O en elefante. Pero bueno, todo eso lo ha ido creando la tradición y es parte ya de las tradiciones nuevas, digamos, de la nueva Navidad. El chiste es que si seguimos el relato bíblico, a este niño, que podría haber sido un niño cualquiera que nació allí en un pueblo cualquiera, lo vienen a buscar y a adorar. Los magos en aquellos años quiere decir sabios, o sea, no era cualquier persona, eran sabios que se van guiando por esta estrella que los va a llevar hasta Belén, y que supongo que esa estrella se va a apagar para que ya Herodes no los encuentre, porque había que huir también, ¿no? Pero que son capaces de leer los astros, o sea, sabían de astronomía, sabían de caminos, sabían de geografía y venían desde muy lejos. Inclusive en el libro que he citado en otro programa de Pepe Rodríguez, Mitos y Ritos de la Navidad, hay un momento en que hablan acerca de que la estrella de Belén está entre el mito y el hecho astronómico. Y así lo mencionó Carlos Aguilar hace 8 días, sí, hace 15 días, hace 15 Carlos días. Aguilar nos dijo que no había manera de probar que esa estrella hubiera sido vista en esa fecha determinada. Sí, pero como no estamos hablando de ciencia, Claro.
Si Dios quería que hubiera una estrella o un farol o un lo que fuera, Claro. tenía que haberlo y estar sobre Belén. O si fue una, ¿cómo se llama esa colectiva? Si fue una alucinación colectiva y lo vieron todos, pues también es válido, pues al final estamos hablando de misterios, de asuntos espirituales y de creencia de las personas. Incluso en lo de los Reyes Magos, en este libro, licenciado, hay distintas imágenes sobre la adoración del niño, y hay una donde ya se incorpora un rey mago americano en la época posterior de evangelización, porque al final todas estas pinturas se usaron para evangelizar a la gente. Bueno, también incluso hay quien dice que Baltasar no fue negro, sino hasta el siglo XVI. Exactamente, claro. ¿No? Sí, se ha ido construyendo eso. Claro. Pero al final de cuentas, más que la parte anecdótica, hay que tomar esto como fuente de sabiduría. O sea, los conocimientos Sí. profundos que puede haber en el nacimiento milagroso de un niño que va a redimir a la humanidad, hay más que solo decir que había un pesebre y que había una vaca y un burrito calentándolo y eso, que sí es muy simpático y todo, pero ¿y eso qué? Al final de cuentas. Claro. ¿Por qué la cueva? ¿Por qué la huida? ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué todos los porqués que cuando uno se los contesta, pues ya entras de lleno en la religión, ya sea la oficial, el cristianismo, o sea en tu propia creencia? Al final uno se construye a sí mismo. En el Evangelio de Mateo precisamente habla acerca de los magos, ¿no? Que vienen de Oriente y que no son 3, no habla de un número determinado, pero de lo que sí se habla es de lo que ofrecieron esos 3, Melchor, Gaspar y Baltasar, en caballo, en camello y en elefante, ¿no? Pero habla acerca de los presentes que le dieron al niño Dios: oro, incienso y mirra. Sí, por eso se deduce que serían 3 si es que cada uno traía una cosa, Claro. pero no se sabe. Pero también el oro, el incienso y la mirra tienen un valor simbólico, Claro. ¿no? Desde Y luego. nos regresamos al programa pasado donde hablábamos de Inti como el sol en la cultura peruana, y decían que se le asociaba con el oro. A él se le asociaba por su poder, por el oro, pero no con este oro que representa lo material, sino este oro que representa un testimonio del sol. Sí, Por un lado, pero por otro lado representa lo regio. sí, Claro. sí, es el rey. El rey. Es el que usa oro, los Claro. demás no tienen derecho, ¿no? Y luego está la parte terrenal, ¿no? Que puede morir, la mirra, y viene la parte espiritual, el incienso, El lo que te incienso. eleva. Claro. Entonces le están reconociendo, por eso en la Epifanía es la fiesta del reconocimiento de un ser, un niño, ¿no? Que viene efectivamente a salvar, a crear, a darle la vuelta a la civilización presente de aquellos años. Pero como decía Conchita, y tiene mucha razón en eso, hay muchos símbolos. Incluso era la idea de evangelizar a las sociedades europeas de pues allá, los lejanos primeros, que será 1000 años, ¿no? Sí. Después del nacimiento de Jesús. Por eso en algún momento determinado se estuvieron utilizando algunos símbolos, pero para explicárselo más a un pueblo que era en sí analfabeto. Sí. Hubo un santo Ujú. considerado por la Iglesia Católica, que era San Francisco de Asís o Assisi, y que fue el primero en montar un Belén, o sea, un nacimiento, pues que fue una costumbre nacida en el siglo XIII. ¿Sí nos puedes hablar de ello? Sí, pues es una buena idea. Hay que tomar en cuenta que Francisco era un tipo muy cercano a la gente. Él venía de clase alta, ¿no? Pero se despojó de todas sus riquezas y dijo: yo me doy al servicio, y buscó la manera de enseñar. Y la mejor manera es con una maqueta, con algo tangible. Entonces el hacer figuritas de arcilla y todo, pues ya es una tradición vieja, pero dale un sentido. Entonces haces pastores, si la Biblia menciona pastores, pues pon pastores. Si menciona magos, pon magos, y Claro. así por el estilo. Como literal, ¿no? Ángeles, pues pon ángeles. Entonces él arma esa idea que ahorita la vemos tan básica que es, pues eso es lo más obvio. Pues sí, pero no lo habían hecho durante 13 siglos, hasta que a él se le ocurrió, y le llamó Belénes precisamente porque nació en Belén Jesús, ¿no? Nosotros llamamos nacimientos, es lo mismo.
Sí, fue una buena idea. Claro, ahora ya los hay digitales y los hay prefabricados y los hay de todo tipo. El comercio. Y con la resignificación. El año pasado hubo una foto de un fotógrafo muy interesante donde está la Virgen y Jesús, la Virgen, San José y el niño, pero San José está cargando al niño y la Virgen está descansando. La Virgen está durmiendo. Entonces también, o sea, al final la cultura es eso, es un proceso Pero y una expresión. regresando un poquito a lo de San Francisco de Asís, él le pide autorización al Papa Honorio III para poder celebrar o construir un Belén, o sea, un nacimiento. Y pues hizo instalar entonces, una vez autorizado, un pesebre con paja dentro de una cueva, colocó en él la imagen en piedra del niño Jesús y puso un buey y un asno vivos junto al mismo, pretendiendo que era para darle calor al recién nacido. Qué bonitos simbolismos, porque después de todo no es eso más que un simbolismo, ¿no? Sí, pues se trata de enseñar, o evangelizar, como se dice, ¿no? O afianzar, porque ya en esa época Europa era toda cristiana. Ya todavía había musulmanes en el sur de Francia y en una parte de España, pero ya eran pocos. Pero claro, estaban también en boga las cruzadas, era la época en que todavía estaban las cruzadas y estaban llegando las influencias orientales. Nada más que había que filtrar ahí porque estaban llegando las buenas y las malas. Bueno, buenas influencias orientales eran las matemáticas, la geometría que permitió hacer esas catedrales góticas, es la misma etapa de las grandes catedrales góticas, la época en la que se van a inventar los primeros lentes de aumento, en fin, hay los barcos, ¿no? Los barcos grandes, sí, grandes para su época, ¿no? Que se los vemos ahorita chiquitos, sí, ahorita las carabelas claro, pequeñitas, pero era época de avances, pero también había el peligro de que los moros, ¿no?, llegaran, de que los ¿cómo se llaman? Los mongoles, ¿no?, que ya estaban surgiendo en Mongolia y ya venían hacia acá, pues llegaran y tomaran todo ese lugar. Entonces sí había que evangelizar a fondo, porque la gente iba a dar su vida por el cristianismo. Entonces tenía que saber de qué se trataba, claro. Vamos a hacer nuestro siguiente corte y vamos a seguir en esta conversación que forma parte de una serie que hicimos para encontrar un sentido de toda esta celebración y todas estas formas que aparecen en este mes de diciembre. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe, prácticamente a la recta final de este programa tan bonito. Y arquitecto, ¿qué otros elementos tendríamos que compartir con nuestro público? Por ejemplo, el esperado Santa Claus en esta época. Santa Claus ya se volvió parte de las Navidades de todo el mundo por la influencia norteamericana. No nos queda más que asumirlo, pero además tiene su parte buena y su parte mala. O sea, la parte del que invita a los niños a portarse bien y todo eso, que trae regalitos, pero también está la parte del consumismo, que es la que siempre criticamos, ¿no? El querer ser como aquel otro y estar tomando refrescos que te envenenan. Pero es una bella historia en el siglo XIX cuando se está dando la revolución industrial y los frutos de la revolución industrial popularizan o ponen al alcance de la gente casas, coches, vestidos, zapatos, juguetes, que antes no se podía porque todo era artesanal. O sea, bajan de precio algunas cosas. Se crean empleos en los puertos, en las fábricas que antes no existían. También eso tiene su claro oscuro, lo bueno y lo malo, pero bueno, vamos a seguir. Así que algunos almacenes, lo que vamos a llamar después las grandes tiendas departamentales que surgen en aquellos años, ven ahí la posibilidad de patrocinar algunas cosas relacionadas con la Navidad y pues empiezan a patrocinar.
hasta, yo me salto un poco todos los patrocinios, pero llega un momento en que a un profesor de literatura oriental llamado Clement Clark Moore le encargan que escriba un poema para la Navidad y que sirva para difundirlo o regalarlo en uno de los almacenes, que no me acuerdo si era Macy's o cuál de ellos. Hace un poema tan bello llamado La noche antes de Navidad, que se quedó como el clásico. Esa es la base de la Navidad norteamericana y es la que se ha difundido en todo el planeta. En este cuento, él reúne tradiciones del norte de Europa, sobre todo del Yule, y de Asia, y se jala a un poema muy bien escrito, muy, muy atractivo, con un lenguaje muy fácil para que lo entiendan hasta los niños y los iletrados. Se basa en una figura que existió en el siglo IV, San Nicolás, que había ido transformándose en Irlanda y por ahí llamado Sinterklaas, que venía acompañado con un ser maligno, porque él era el bueno y venía con un malo, ¿no? Desde la Edad Media siempre la dualidad, lo que decíamos, lo blanco y lo negro, sí. Arriba y abajo. Bueno, pues venía el Krampus y el Sinterklaas, porque había una lista de niños buenos y una lista de niños malos. Y a los niños buenos Santa Claus les traía regalos, no Sinterklaas, y a Krampus pues era malo, era feo, parecía un diablo todo negro, con cuernos y todo lo demás. Bueno, pues Clement Clark Moore elimina ya de plano al Krampus, lo desaparece, dice más o menos cómo es Santa Claus, o sea, bonachón. No lo describe como lo conocemos ahora, pero ya bastante cercano. Realmente es como un elfo, pero ya no enano, es uno grande, pero bonachón, bueno, vestido de rojo, y además le inventa que viene del norte, que tiene un trineo. ¿Dónde vive? Y que tiene 8 renos. Sí, hasta los nombres de los renos. Eso ya llegó un poquito después, pero sí se van a meter en unos años después ya los nombres de los renos. Pero fíjate que, por ejemplo, San Nicolás, sí. Bueno, Santa Claus, un trineo con 8 renos. Pero San Nicolás inclusive está representado hermosamente con su burro, o sea que llevaba un burro, según la leyenda medieval, con el objeto de que fueran repartiéndose juguetes que cargaba en el lomo del burro. Sí, pues habría que ver que también con los normandos era una cabra la que llevaba cargados los regalos. Claro. Sí, siempre hay alguien que carga, pero en este caso pues ya lo cambiaban por un trineo. Quizás es más políticamente correcto que cargar un animalito. El caso es que unos años después a un ilustrador llamado Thomas Mass le encargan ilustrar este cuento. Y entonces él va ideando el cómo y transforma ese elfo, del cual había una buena variedad de elfos, en el Santa Claus que conocemos. Todavía no el Santa Claus coca-colero, pero ya casi. Ya se viste de rojo, ya tiene una gran hebilla, una gran barba, ya es gordo. En realidad se basa en un compañero de trabajo de él, casi lo describe. Ahí hay fotos de aquel compañero rubicundo, risueño, que daban ganas de ir a abrazarlo, pues ese es el chiste. Ajá. Inventa que hay un taller de juguetes en el Polo Norte. Inventa que ya nada más hay lista de niños buenos. Y además se le da prioridad a la infancia. Ya los adultos ya no tienen regalos, son los niños. Claro. Se enfoca únicamente. Y ahí surge esa tradición norteamericana que van a tomar los grandes almacenes. Con el paso del tiempo esto se va a volver súper comercial y con el paso del tiempo va a haber grandes fenómenos como cuando se vendieron trenecitos eléctricos. Hubo una época en que los trenecitos eléctricos causaron furor y casi una década era lo que se vendía o lo que se regalaba a los niños o lo que los niños querían tener. Llegó la época de las Barbies, fue el otro gran fenómeno. A mí me tocó esa época. Que sí se dio Barbies durante mucho tiempo, era la Barbie y otra cosa, pero la Barbie no puede faltar. Y luego llegó la época de los garbage, estos niños de las coles, ¿no? Que nacen de las coles, como bebés, que también durante varios años ese era el regalo oficial. Eso ya no se volvió a dar sino hasta la pandemia, en que el comercio electrónico llegó y el niño lo que puede pues, es un Xbox, ¿no? Y una pantalla panorámica. Ya no va a salir de la casa porque tiene que estar encerrado. Sí. Y entonces se dio el comercio electrónico Santa Clausero, llamemos, ¿no? Ya no esperas que llegue Santa Claus, ya esperas que venga tu mamá y te lleve a Sears o a alguno de esos, ¿no?
o te compre por Amazon una de esas piezas. Entonces sí, bueno, también pues está el fenómeno otro que ya mencionabas, el del Santa Claus de Coca-Cola, que lo diseñan para promover esta bebida y que la campaña llega a ser tan exitosa que ese Santa Claus de Coca-Cola se queda ya como el prototipo, ya nadie le cambia. Ese de las botas grandes, ese igualitito. Panzón, con ahí un gran acá. cinturón, con barbas muy grandes, con su gorrito navideño. Y creo que fue Washington Irving, el escritor norteamericano, que en 1809 estuvo dando las bases de Santa Claus. Y Thomas Nast, Sí. con sus dibujos en 1863 hasta 1883, asentó los aspectos básicos de la figura de Santa Claus. Sí. Ahora, el consumismo fue tan grave en diversas épocas que después de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente se preguntó, bueno, ¿a dónde vamos? Ya hay paz, ya hay electrodomésticos, ya hay coches para todos, pero ya se perdió el espíritu de la Navidad, ¿no? Ya llegó el Grinch y a todos nos robó el espíritu de la Navidad. Y entonces la propia Coca-Cola patrocina algo que ni se esperaba, una serie de Charlie Brown, aquel que salía con Snoopy, una película, un cortometraje, o como se llame, ¿no? Una película corta, en la que Charlie hace una protesta bellísima del consumismo. Él y su amiguito que tocaba el piano, Lino, ¿no? Los dos establecen un diálogo tan bello en el que hablan a favor del espíritu de la Navidad, de dónde viene lo que estamos platicando aquí, por qué Jesús, por qué los magos, por qué el Evangelio, por qué todos los porqués, en voz de niño y con argumentos infantiles, llamémosle, o que están en la capacidad de raciocinio de un niño. Entonces se vuelve un fenómeno en 1952 este cortometraje de Charlie Brown, porque les hace voltear los ojos y decir, oye, estamos perdidos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Claro. Claro, hubo un periodo así como de reconciliación con uno mismo, pero no lo hicieron casi, ya se volvió a olvidar y estamos metidos en la época del consumismo, al grado tal que hay quien odia el Santa Claus norteamericano, así como el Halloween, porque son fiestas desvirtuadas. Hasta podríamos llegar a odiar la Navidad y las posadas, como ya se mencionó, porque son fiestas, son borracheras, son días de robar, días de chocar con tu coche en la esquina. De violencia, ¿no? Y dice, oye, pues eso no es la Navidad. Pero bueno, no estamos hablando de ese espíritu de la Navidad. Desgraciadamente en paralelo se ha dado. Pero pues es otro, ¿no? La Navidad tiene que ver con esperanza, tiene que ver con salir de este periodo de oscuridad del fin de año para empezar un año nuevo. Claro. Con nuevos votos, pero ya no el de siempre que voy a bajar de peso y ahora sí voy a trabajar duro, sino con los interiores, con los que nos hacen ser, si lo vemos esotéricamente, como un nuevo yo. Claro. Fíjate que hubo un señor que entre 1931 y 1966, su nombre era Habdon Sundblom, pintó una serie de óleos de Santa Claus y fue el que realmente ya le dio el toque definitivo a como lo conocemos ahora. Pero hay un dato que yo no concebía. ¿Por qué Coca-Cola tomó como base el color rojo para Santa Claus? Porque se peleaba el mercado con la Pepsi-Cola, que originalmente la Pepsi-Cola también se anunciaba en distintos lugares y con distintos elementos como refrigeradores, etcétera, en color rojo. Entonces fue tan fuerte el impulso de la Coca-Cola que creó este mito de Santa Claus y que desde luego llega hasta nuestros días. Pues no sé, arquitecto, ¿alguna idea final? Estamos prácticamente en el cierre de este programa, que no se nos pueda quedar en el tintero para tener un sentido distinto de estos días que estamos viviendo. Pues yo creo que uno puede darle sentido a su Navidad que además es una fiesta familiar, como la estableció la reina Victoria y el príncipe Alberto la primera vez que pusieron un árbol y se publicó en los medios, y empezó a ser ya una fiesta familiar, porque antes era social, era de pachanga allá afuera. A partir de mediados del siglo XIX se vuelve familiar. Bueno, dentro de familia se establece el pastel, que es el pastel de tronco, si queríamos el pastel de Yule, que es una representación del antiguo tronco que efectivamente quemaban los normandos dentro de sus patios, porque esas cenizas
las recuperaban y las echaban en el campo para fertilizar. Entonces, hay una esperanza que ese tronco, ese árbol, les traiga fertilidad, les traiga prosperidad. Ay, pues qué bonito mensaje, arquitecto, para terminar con este programa. Y seguramente que en A Contragolpe el resto del año, nos quedan unos sábados más, estaremos tocando temas que tienen que ver con este ciclo que estamos viviendo de cierre, de esperanza también y de transformación. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias, arquitecto, por su presencia en este programa, arquitecto Prometeo Sánchez Islas. Muchísimas gracias a La Mexicana, que nos permite transmitir en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. Gracias a ustedes que nos siguen en las redes sociales. Soledad Alvarado Juárez, gracias por la agenda cultural. Eder Pérez San Germán, gracias en la edición de este programa. Y bueno, pues no olvide usted que estamos en diciembre y la semana empieza en domingo. Y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo para llevar a sus hogares otro mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.